estuvimos viendo, nos quedamos con el gravitropismo, vimos que la gravedad se lo notaban las plantas en unas estructuras parecidas a las que tenían los crustáceos, los moluscos, que era la teoría del estatocisto-estatolito, donde los estatocistos, ¿qué eran? ¿Acordáis lo que eran los estatocistos? Unas células con Lo que almidón. detectaba la gravedad, ¿no? Unas células que almacenaban almidón, ¿no? Granos de almidón, y los estatolitos, bueno, lo que eran, almacenaban almidón en amiloplastos, ¿no? Y los estatolitos eran los amiloplastos, ¿no? Estos vimos que estaban situados en la planta, ¿dónde? ¿Recordáis dónde vimos que estaban? En la En la copia y en la vaina almidonosa. Exactamente, la raíz están en la cofia y en el tallo en la banda almidonosa. Vimos varias pruebas, ¿no? Que lo demostraban. En el caso de con mutantes vimos el caso de la raíz del almidón y luego vimos también con mutantes también de la vaina amilácea, también que durante la gravidosis que tampoco respondía, ¿vale? Entonces estuvimos viendo todo esto. Y bueno, vimos que lo que ocurría es que esta gravedad la detectaban las plantas mediante un crecimiento, ¿no? Y que el crecimiento es diferente dependiendo del lugar de la planta. En el caso de la raíz, ¿qué es lo que quién crecía? ¿Os acordáis? En la raíz del lado superior. El lado superior crecía porque se inhibía el lado inferior. inferior y en el tallo lo que crecía era el lado inferior porque vimos que había un transporte de auxina de la parte superior a la parte inferior, ¿no? Y en el caso de la raíz actuaba inhibiendo y en el caso del tallo actuaba promoviendo, debido a la diferente sensibilidad que tiene cada parte a la concentración de auxina, ¿vale? Eso lo estuvimos viendo. Vimos también estos ensayos que prueba de demostración, ¿no? Yo creo que nos quedamos por aquí. Sí, yo creo que nos quedamos en la anterior, ¿no? En la anterior diapositiva. Que así se demostró cómo había un transporte de auxina de la parte superior a la parte inferior del tallo, mediante auxina marcada radiactivamente, viendo la concentración que se acumulaba en la base. Bueno, aquí también la siguiente diapositiva, bueno, es una imagen de cómo es el transporte de auxina normalmente, pero cuando la planta se coloca de forma horizontal al suelo, paralelo al suelo, hay un transporte hacia la base. Bueno, las pruebas más recientes de que la auxina participa ahí ha sido cuando se determinaron los transportadores SPIN. ¿Os acordáis? Los transportadores SPIN, ¿dónde actuaban? ¿Os acordáis de los transportadores SPIN o no? ¿No? El transporte polar de auxina, exactamente, lo que ocurre es un transporte polar, por lo que se ha visto. Esos son los transportadores de flujo de auxina. Y en arabidosis, pues aquí se ve que de forma vertical, los transportadores están en la parte de abajo de la columela y cuando se colocan de forma horizontal o paralela, cambian de posición, se reorientan hacia abajo para que el transporte sea hacia abajo. Aquí el transporte, es que no he dado al curso puntero. El transporte de forma vertical, estarían aquí los transportadores en la base de la célula y cuando se reorientan, pues se colocan para que el transporte sea de arriba abajo. Pues se ha visto que hay una redistribución de esos transportadores SPIN de salida de auxina, por lo que el transporte es un transporte polar. ¿Vale? Bueno, y realmente lo que ocurre cuando cambia de posición la planta, tenemos de forma vertical, ¿no? Y la ponemos de forma horizontal, es que hay una caída de los aminoplastos sobre el retículo endoplasmático, en el caso de las raíces, o sobre el plasmalema del cloroplasto, y lo que hace es
ese movimiento, esa caída, ahora veremos cómo se explica, es lo que va a detectar la planta y de esa forma va a detectar la gravedad. En estas células que tienen los amiloplasto, al colocar la planta de forma horizontal, estos amiroplastos van a caer sobre el retículo endoplasmático, sobre la membrana plasmática, sobre la vacuola, y la planta de esta forma detecta la gravedad. ¿Vale? Bueno, en esta diapositiva siguiente vemos el modelo de respuesta, el modelo básico para entender esto mejor, ¿no? Entonces, los amiroplastos van a caer sobre el retículo endoplasmático o sobre la membrana, pared, sobre el plasmalema de la vacuola, y lo que va a ocurrir va a ser que se va a producir una salida de calcio en la célula, hay un flujo de calcio, el calcio se une con la calmodulina y esta forma activa va a activar el que la usina puede ser transportada, puede ser movida hacia la base de la planta. Esto se ha visto mediante diferentes experimentos, inhibiendo la calmodulina, también mediante inhibidores de bomba de calcio, mediante inhibidores del transporte polar de auxina también. Utilizamos también quelantes de calcio, quitando el calcio, y también inhibidores de la unión del calcio con la calmodulina, como es la cloropromacina. Pues todo esto demuestra que el calcio es muy importante en este transporte polar de auxina. ¿Vale? La unión del calcio con la calmodulina. ¿Vale? Y la unión del calcio con la calmodulina, exactamente para qué sirve. Lo que es, cuando se une el calcio con la calmodulina, lo que se van a activar van a ser enzimas que van a participar como segundo mensajero. El calcio estaría en ese momento como segundo mensajero en el transporte polar de auxina. Vale. Un componente de la vía de traducción de señales para que se produzca el transporte de auxina. Que los amiroplastos van a liberar calcio y el calcio es el segundo mensajero que actúa en ese transporte polar de auxina. ¿Vale? Entonces, eso sería la forma de entender el modelo básico de respuesta gravitrópica. Que la planta, cuando se coloca de forma horizontal al suelo, los amiroplastos van a caer, va a salir el calcio va a unirse a calmodulina y el transporte polar de auxina hacia la base, que va a producir crecimiento en un lado e inhibición en el otro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos varios experimentos más para demostrar, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Aquí esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, explicando un resumen de lo que hemos visto antes. Varios experimentos de cómo el calcio actúa como segundo mensajero. Esto es lo mismo, estaría la raíz, la planta, la raíz puesta de forma vertical, cuando se pone de forma horizontal van a caer aquí los amiroplastos y se va a liberar el calcio. El calcio por sí mismo, a través de la calmodulina, actuaría sobre el transporte de auxina, creando un gradiente de la hormona. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, este experimento que es lo que quería explicar aquí, que esto no lo tenéis vosotros en la diapositiva, pero lo he puesto yo para que se entienda un poco mejor. Aquí vemos una raíz y diferentes experimentos que se han hecho con EGTA. El EGTA es un quelante de calcio que atrae al calcio. Entonces aquí vemos la raíz. ¿Me vais siguiendo o no? ¿Voy muy rápido o me vais siguiendo? Más o ¿Y menos. alguien no entiende algo? Yo esto O último me lo lo he diga por explicado, Eloisa. ¿Lo que voy a explicar ahora o lo de anterior? Esto. Sí, Que eso. Que la raíz, cuando se pone de forma paralela al suelo y se le pone el EGTA, que es un quelante de calcio, que lo que hace es atraer calcio, pues no se observa ninguna respuesta gravitrópica, ¿veis? La raíz se queda igual. Sin embargo, cuando ese quelante de calcio se pone con calcio, tiene calcio dentro y ya no hace falta, ya no va a tomar el calcio de la raíz, pues vemos que ocurre esa respuesta gravitrópica. Hay gravitropismo en la planta, en la raíz. ¿Vale? En este caso, en el C,
lo que vemos es que ponemos en la parte superior de la raíz también con calcio, y se observa solamente con calcio arriba que sube la raíz para arriba, porque el gradiente hay mayor concentración de calcio arriba que abajo. Sin embargo, cuando ponemos EGTA sin calcio abajo, pues la raíz también sube para arriba porque abajo hay menor cantidad de calcio que en la zona superior. Entonces, el crecimiento es para arriba, en este caso, que hay aquí más calcio y aquí también hay más calcio porque el EGTA lo está tomando. Es decir, que el calcio actúa como segundo mensajero en todo este proceso, que lo que hace es favorecer el transporte polar de auxina. ¿Vale? Pero entonces, digamos que la planta crece hacia donde haya mayor gradiente de calcio. Claro, el calcio es el que va a favorecer el movimiento. Claro, donde hay mayor cantidad de calcio es donde el proceso está ocurriendo, el transporte va a ocurrir mejor, porque la planta necesita calcio para ese proceso. Si se lo quitamos, no se produce. Como en el primer caso, que con el EGTA, el calcio que tiene, la planta está transportando el calcio porque el amiloplasto se está liberando, ¿no? El calcio es tomado por el EGTA, entonces no hay respuesta gravitrópica. Porque está en medio, digamos. Claro, porque el EGTA está cogiendo todo el calcio que había en la planta, porque es un quelante de calcio. Hay algunos quelantes de calcio, otros de magnesio, y el EGTA lo que coge es el calcio. Aquí, como el quelante está cargado con calcio, no va a cogerlo y la planta responde a su efecto de la gravedad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, o sea que, digamos, que si solo hay calcio, la planta crecerá donde haya más calcio, pero si está el EGTA, que es el quelante de calcio, y con calcio crecerá hacia el otro lado, ¿no? Como vemos en el último. Claro, aquí está el EGTA, que no tiene, está quitando el calcio, pues va a crecer para arriba, ¿sí? El crecimiento es para arriba. Entonces, las auxinas que Pero sobre van todo, a la parte donde hay menos calcio. aquí, estos dos son los que se pueden entender mejor, ¿sí? Esto es como un experimento para demostrar que el calcio es importante en respuesta gravitrópica. Y la hacen, pues, aplicando de forma unilateral calcio o quitándolo. Que en el caso del C, la aplicación unilateral de EGTA va a provocar, en el caso de la aplicación unilateral de calcio provoca la curvatura hacia el lado más rico en calcio, y en el caso de D, la aplicación unilateral de EGTA provoca curvatura hacia el lado opuesto. Está eliminando el calcio de aquí. ¿Vale? Así que con esto es un experimento un poquillo complicado, sobre todo estos dos de verlo, de demostrar que el calcio, el transporte polar de auxina, como segundo mensajero, actuaría el calcio, que es el que va a provocar que la auxina sea expulsada por los transportadores PIN de flujo y vaya hacia la parte basal y luego ya en la parte basal pues ya actúe produciendo elongación celular. Pero entonces, la auxina va a la parte en la que hay menos calcio, ¿no? Donde hay más. Pero Donde hay si más. la auxina va a la parte donde hay más calcio, crecería, por ejemplo, el C. Si la auxina Sí. va a la parte donde hay más calcio, que es la parte de arriba, crecería para abajo, ¿no? Bueno, que claro, en este caso sabemos lo que está haciendo en la raíz es que hace lo contrario, que la auxina en la raíz lo que hace es inhibir. Ah, claro, es verdad que esa es la raíz. Ya está, Siempre sí. partiendo de que la raíz, la auxina inhibe y en el tallo activa, ¿vale? Claro, sí, sí. Que no había caído que esa era la raíz. Claro, está en la raíz, está el ápice de la raíz, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es que es un poquillo complicado de ver, pero sí es una demostración importante, clara de que un experimento de que el calcio tiene importancia. Bueno, a ver qué más tendrá la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya en esta diapositiva lo que... ¿Está explicado, está entendido bien? Porque esta ya me parece que es la última. ¿Está entendido bien el mecanismo? ¿Estamos un poquito para atrás? ¿Lo repetimos o no?
Entonces, como importante, vamos a ver, están estos trocitos que son las células que están en la vaina o en la columna, según la raíz del tallo, que van a tener los aminoplastos, que son los satelitos, que son los que van a moverse cuando la planta cambia de posición. Entonces, estos van a caer sobre la retículo endoplasmático, sobre el plasma, se libera calcio. Este calcio actuaría como segundo mensajero solo o unido a la calmodulina, que activaría enzimas necesarias para que se produzca un transporte polar de auxina hacia la base, célula a célula. Y ya en la base, según sea raíz o el tallo, se produciría o inhibición del crecimiento o elongación celular, que haría que la planta se pusiera de nuevo derecha y se empezara a crecer y se colocara en posición o frente a la gravedad, ¿no? O el tallo iría de forma gravitropismo negativo y la raíz positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, hoy no he encendido la cámara, se me ha olvidado, no me veis, pero bueno, voy a encenderla ahora. Aquí que me veis un poco, se me ha olvidado. Bueno, seguimos con la... Manuel no ha hecho el examen al final hoy, ¿no? ¿No ha entrado? Hoy teníamos el examen de ecología. No he podido. Me metí ayer porque creía que era ayer, pero resultó que Es que te dije mañana, pero que era el jueves. no. Sí, te dije mañana, pero es verdad que era el jueves. Mañana como es el próximo día. Pero he visto que no había entrado. Pablo también pasó lo mismo. Bueno, que tenéis también el examen, pero ya el parcial. No, de las prácticas. Las prácticas. Que tenéis. Claro que coinciden los grupos. Claro. Bueno, pues vamos a seguir. Ver el significado fisiológico, ecofisiológico del radiotropismo. Pues es importante que después de la germinación, la supervivencia de la planta depende de que los brotes alcancen la superficie y puedan captar luz o para poder hacer la fotosíntesis, ¿no? Entonces la planta tiene que ir en contra de la gravedad y la raíz tiene que penetrar en el suelo para coger ese sostén y también poder tomar los nutrientes. Así que una vez que la semilla germina, en la colocación, al principio, ¿no? En la etapa de germinación, la colocación de la planta en posición para poder pues hacer la fotosíntesis y tomar los nutrientes. En etapas más maduras, pues también la orientación erecta necesaria para soportar las ramas y para la dispersión del polen y de las semillas. Luego, dentro de la planta tenemos que las raíces terciarias, pues algunas son agravitrópicas y esto hace que se pueda expandir bien la radícula, y los rizomas también, la forma que tienen de gravitropismo también es para que se puedan propagar, ¿no? De forma vegetativa. Y bueno, que desde el punto de vista agrícola, esta curvatura gravitrópica, pues lo que hace es que, por ejemplo, cuando la lluvia o el viento, pues en este caso de los cereales, los tira, ¿no? Se son postrados por el viento y la lluvia, pues que puedan volver otra vez a ser colocados bien para que se puedan recolectar bien los granos. Que es algo que la planta pues necesita para poder mantenerse, un movimiento que ella tiene, ya que no puede desplazarse, pues se mueve mediante la gravedad, con el efecto de la gravedad, para poder llevar a cabo muchas de las funciones importantes en su ciclo de vida. ¿Vale? ¿Veis la importancia del fototropismo y gravitropismo dentro de la planta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí estos dos movimientos que hemos visto, que son movimientos de crecimiento y direccionales, ¿va? En dirección del estímulo. Ahora vamos a ver, el siguiente que vamos a ver son, a ver si pasa, bueno, que nos queda por ver esto, me he olvidado. Bueno, el finostrato, que son aparatos, eso es un aparato que podemos meter en la planta y hay que le he pasado la planta y dentro de ella van girando y entonces le quitamos la gravedad. Está la planta sin gravedad, entonces se ha visto
porque la gravedad es muy difícil evitarla, no podemos quitarla, es muy complicado. Entonces, conseguir una microgravedad o un lugar donde no hay gravedad cero, que es muy difícil conseguir la gravedad cero, ¿no? O microgravedad, mejor dicho, pues vemos que estas plantas que han crecido en clinostatos, vemos la diferencia en la germinación. Semillas que han de soja germinada en condiciones normales a 23 grados y 43 horas desde la siembra, y estas pues son que han crecido a una velocidad de rotación de 1,5 revoluciones por minuto a 23 grados y también 43 horas. ¿Y veis qué veis de diferencia? ¿Veis alguna diferencia o no? Que las que han estado sin gravedad crecen por otro lado. Dicen, el tallo no crece para abajo, perdón, la raíz no crece para abajo. Claro, la inclinación de la raíz es diferente. La raíz no va de la raíz, ¿no? También parece ser mayor. También es diferente tamaño, son menores. Aquí hay algunas más que otras, pero aquí, como vemos, es que la raíz pues no lleva el sentido que tiene que llevar, no va hacia abajo. La gravedad lo que va a hacer es que la raíz vaya buscando el suelo y se vaya de sustento para la planta. ¿Vale? Bueno, también hiciste con Carlos una práctica muy bonita, ¿no? Sobre esto, ¿no? Hoy. Sí. Hoy lo he hecho, ¿no? Bueno, uno hoy, otro el lunes, no el martes. Vale. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver las nastias. Las nastias son también movimientos que la planta responde a estímulos, pero que no son direccionales a ese estímulo y tampoco van a producir crecimiento. Son movimientos que son reversibles. Esos movimientos, como hemos visto ahora mismo, eran irreversibles, la planta crece y ya no cambia, no podemos echar para atrás. Sin embargo, estos movimientos sí son reversibles. La planta va a un estímulo, no va a direccionar, tampoco va a producir crecimiento. Estos estímulos pueden ser movimientos luminosos, movimientos de sueño, que son las nistinastias, pueden ser por la gravedad, que son las gravinastias, térmicos, termonastias, químicos, quimionastias, y de tacto, descarga eléctrica, agitación del viento, heridas, calor, gotas de lluvia, que son las seismonastias. Entonces, algunas, hemos dicho que estos cambios son reversibles porque son cambios, la mayoría de turgencia. En algunos hay crecimientos, como es la epinastia y la hiponastia. Epinastia que se produce una curvatura en el peciolo hacia abajo, porque crece más el lado abaxial que la parte superior del órgano. Y en la hiponastia pasa lo contrario, hacia arriba, porque crece más el lado inferior. Pero la mayoría son, dentro de las nastias, la mayoría son movimientos de cambio de turgencia, de turgor de las células que hace que sean reversibles, a excepción de esos dos. Bueno, el caso de las nistinastias, pues son también llamados como movimientos de sueño. Aquí vemos algunas plantas que lo tienen, faseola, albizia, robinia, y lo que tienen estas plantas es en la base de su peciolo unos orgánulos pequeños denominados pulvínulos. Los pulvínulos son los responsables del movimiento. Estos pulvínulos se asemejan a un cilindro flexible y que puede tener los foliolos abiertos de esta forma o cerrados. Puede tener de esta forma abiertos o cerrados. Aquí vemos la fotografía de una planta con los foliolos abiertos en horizontal, que se le da la posición diurna, y esto sería cuando se cierra, ahora vemos cómo funciona el pulvínulo, similar a una U, se cierra y sería la posición nocturna. Entonces, esto lo hacen estos pulvínulos, que hemos dicho que están en la base de los... Aquí tenemos otra fotografía de otra planta, de día, sería de día así, con los foliolos abiertos. Imagino que lo habéis visto esto, ¿no? ¿Habéis visto plantas que cierran los foliolos o no? ¿Habéis fijado alguno o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, Que no,
una cosa. Pues bueno, esto es debido a que estos fulvínulos, esto sería un corte transversal perdona un momentito, perdona un momento, voy a abrir la puerta. Perdona. Es que aquí hay de todo. Esto. Un momento, perdón. Ahí, toma, coge, perdona un momentito. Cógelo. Coge lo que está ahí. Ahí, abre. Bueno, yo así, esta es la nevera, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, me perdonad, vamos a seguir. Bueno, pues entonces estos cilindros, este pulvínulo, cuando se cortan, podemos ver que hay una zona que tiene una célula extensora y otra zona que tiene una célula flexora. Cuando está abierto la hoja de día, estas células extensoras están turgentes y las flesoras están flácidas. Y de noche pasa lo contrario. En la oscuridad, las células extensoras se cierran y las flesoras se hacen turgentes, ¿no? Y esto es lo que va a que ocurre al cierre. Aquí tenemos. Es debido a que se produce una salida de iones, potasio, de iones, aquí tenemos la siguiente diapositiva. Aquí, esto sería el pulvínulo, ¿veis aquí? En la base de la planta. Aquí tiene la célula extensora y la célula inflexora. Entonces, lo que ocurre es que hay flujos de iones, una migración iónica, en el cual sale el potasio, cloro, malato y otros iones. Y entonces sale al apoplasto, bueno, dependiendo de las células que sea, el potasio entra en las células motoras, entonces mediante la ATPasa de membrana se consigue que incremente la turgencia y debido a que se desactiva esa ATPasa, se produce una salida de iones y de agua y se hacen las células más flácidas. Estos cambios de turgencia están mediados por potasio y esta interacción ahí, el fitocromo, el reloj biológico y también el sistema inositol. Vale, ¿me entendéis o no? ¿Está claro lo que ocurre? ¿A qué se ocurre el cierre o la abertura de los pulvínula? ¿Sí o no? ¿Me seguís o no? ¿Me oís? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ahí es mediante más o menos como el funcionamiento es parecido al de qué? ¿Al de qué otro tipo de células? Que hemos visto en las plantas. Que hay una salida de iones y entrada de agua y salida de agua. ¿Los estomas? Los estomas, ¿no? El funcionamiento es muy parecido al de los estomas, lo que pasa es que aquí también actúa el fitocromo y el reloj biológico. También hay una serie de proteínas y del fitocromo, porque el fitocromo capta la luz y además tiene que darse cuenta que es por la noche, ¿no? Entonces, por la noche, unas son las que van a estar más turgentes y otras van a ser las que están más flácidas, y al contrario. Y de esa forma, pues se controla la entrada y la abertura y el cierre de la hoja. ¿Vale? Bueno, luego tenemos también otro tipo de estímulos, que son las seismionastias. Las seismionastias que también son estímulos de respuesta mecánica, estímulos mecánicos, como hemos dicho, la lluvia, el viento, cualquier borrazo que se le dé a las plantas, no toque a las plantas. Entonces, estas respuestas pues, son características de leguminosas y también de mimosa púdica. También la planta puede responder de esta forma. Y características importantes que tienen una rapidez de respuesta
No hay relación entre la intensidad del estímulo y la respuesta, y la excitación se propaga a otros lugares diferentes del estímulo a una velocidad de 2 a 4 centímetros segundo. La llegada de este impulso va a producir una descarga de potasio y de azúcares al apoplasto, y como consecuencia sale agua, se pierde el turgor y se colapsan las células motoras. Durante la turgencia, durante la recuperación, estas células actúan de nuevo, adquieren su turgor inicial y responden de esa forma, ¿no? Si la estimulación se repite cada pocos segundos, la planta se habitúa quedando el foliolo abierto. Este es un mecanismo adaptativo para evitar el cierre foliar cuando ocurre la lluvia y el viento. Ocurre de mucha lluvia y viento, que no esté todo el rato abriendo y cerrándose. Que tiene, la estimulación es rápida, ¿vale? Y la respuesta es rápida. Pero la planta se puede, si continúa teniendo ese estímulo, se puede adaptar y se queda el mecanismo, pues se queda un mecanismo adaptativo, de esta forma, ¿vale? El caso de la seismonastia, tenemos también aquí el caso de las plantas también carnívoras. Cuando llega un insecto, en pocos segundos, nada más que con rozar los pelos, la planta se va a cerrar. Aquí tenemos este tipo de plantas, la Dionaea muscipula, que tiene hojas violadas y que se cierra en pocos segundos después de que el insecto haya rozado los pelos de la misma. Hay autores que proponen que la transmisión del estímulo es a través de una señal química. Se han aislado algunas sustancias que pueden ser las encargadas de este estímulo, que se han llamado turgorinas. Estas turgorinas son derivados glucosilados del ácido gálico, y se asemejan a lo que podrían ser los neurotransmisores en el caso de los animales, como la acetilcolina, que es un neurotransmisor en el caso de los animales. Pues este puede ser el caso de la turgorina, porque muchas veces el estímulo en un lado y la planta reacciona en otro, ¿vale? Entonces, es decir, que el estímulo se va a transmitir como un potencial de acción al pulvínulo, produciendo el cierre, ¿vale? ¿Está claro? ¿Está claro la seismonastia? Es decir, que también actúan los pulvínulos y que no tienen las plantas en la base, estas también tendrán sus pulvínulos que actúan de la misma forma que hemos dicho, mediante una salida y entrada de iones, y que van a provocar el que se cierre. En este caso no es la luz, no es como hemos visto de las nistinastias, que era el estímulo era la luz, era la que producía el cierre. Aquí es a través de un estímulo que parece que produce una señal química que se transporta hacia el lugar, hacia el pulvínulo, y el pulvínulo es el que luego, donde se produce este cambio de iones, entrada y salida de agua y el cierre de la hoja. ¿Vale? ¿Está claro o no? La diferencia con los tropismos de las nastias. ¿Lo veis o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, es que me quito no me ve. Bueno, pues lo siguiente que nos queda por ver son ya los movimientos de circunutación, que son, a diferencia de los que hemos visto, de las nastias y los tropismos, no hay estímulo, no hay ningún estímulo externo, son movimientos endógenos, autónomos de las plantas. Eso se diferencia de los dos, pero se asemeja al zootropismo en que hay movimientos de crecimiento. Hay un crecimiento y son movimientos que son irreversibles. Una vez que la planta ya empieza a crecer, no puede volver atrás. Son los típicos movimientos que tienen las plantas trepadoras o las lianas, que requieren un soporte para su crecimiento, van creciendo y eso ya es irreversible.
pero no tiene ningún estímulo, es un movimiento autónomo de la planta. Podemos diferenciar dos tipos de plantas que son volubles, cuyos tallos se enrollan alrededor de un soporte, un tutor, que tienen un tutor en el cual van enrollándose y a partir de ahí van creciendo, y plantas con zarcillos, que son las que se logran, van creciendo mediante órganos filiformes, como son los zarcillos, y van así, pues, llegando a diferentes sitios, colonizando diferentes lugares, de forma un crecimiento autónomo y sin ningún tipo de dirección. No se puede considerar ningún factor externo que provoque su estímulo. Estas plantas, cuando están en microgravidad o en biosatélites, en criostatos, como hemos dicho, siguen presentando este movimiento de circunmutación. Cuando quitamos la gravedad, ellas siguen creciendo igual. Se ha especulado que puede estar implicado el índole acético y en menor grado las fibrilinas, pero bueno, no hay muchos estudios sobre esto. Es una cosa bastante interesante de estudiar, y la gravedad pues no afecta a estas plantas. ¿Vale?